México vive una de las realidades criminales más complejas y peligrosas del mundo. Pero la verdadera pregunta no es solamente por qué existe el narcotráfico, sino cómo algunos cárteles llegaron a tener tanto poder que, en ciertas zonas, parecen reemplazar al propio Estado. Yo soy el criminólogo Fallos, y hoy vamos a analizar desde una perspectiva criminológica cómo los cárteles lograron infiltrarse en distintos territorios de México y por qué algunas regiones viven bajo un nivel de violencia que muchos expertos consideran una señal de debilitamiento institucional. Cuando hablamos de narcotráfico, muchas personas imaginan únicamente drogas y violencia, pero en la criminología, los cárteles son vistos como estructuras criminales organizadas con capacidad económica, armada y estratégica. No funcionan solamente como grupos delincuenciales improvisados. Muchos operan como verdaderas organizaciones con jerarquías, inteligencia, control territorial, lavado de dinero, corrupción y redes internacionales. En México, algunos de los grupos criminales más conocidos han sido el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, los Zetas, el Cártel del Golfo y organizaciones derivadas que continúan disputándose territorios estratégicos. Cada uno ha desarrollado métodos distintos de expansión y control, pero todos comparten algo en común: la necesidad de dominar rutas, ciudades y poblaciones enteras para mantener sus operaciones criminales. Desde la criminología, el control territorial es uno de los elementos más importantes para entender el poder de los cárteles. Cuando una organización criminal domina una región, no solamente controla el narcotráfico, también puede influir en la economía local, extorsiones, secuestros, tráfico de armas e incluso en decisiones políticas o policiales mediante corrupción o amenazas. En algunas zonas, la población termina viviendo entre el miedo, el silencio y la adaptación forzada a la presencia criminal. Estados como Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero y partes de Zacatecas han sido escenarios constantes de disputas entre organizaciones criminales. Y aunque sería incorrecto decir que todo México está controlado por los cárteles, sí existen regiones donde la presencia criminal llega a ser tan fuerte que las autoridades enfrentan enormes dificultades para mantener el control total del territorio. En la criminología existe un concepto importante llamado debilitamiento institucional. Esto ocurre cuando las instituciones del Estado pierden capacidad de control frente al crimen organizado. Y precisamente ahí es donde los cárteles encuentran oportunidades para expandirse. La corrupción, la pobreza extrema, la falta de oportunidades, el miedo social y la impunidad se convierten en factores que facilitan el crecimiento de estas organizaciones. Muchos cárteles han logrado reclutar jóvenes utilizando dinero, poder, armas y sensación de pertenencia. En comunidades donde existen pocas oportunidades laborales o educativas, el crimen organizado puede llegar a convertirse en una falsa alternativa de ascenso económico. Este fenómeno es extremadamente importante desde la criminología social, porque demuestra cómo ciertos contextos pueden aumentar el riesgo de involucramiento criminal. Pero algo aún más importante es la evolución de la violencia. Algunos grupos criminales comenzaron como organizaciones enfocadas principalmente en narcotráfico, pero con el tiempo evolucionaron hacia estructuras mucho más violentas y militarizadas. El uso de armamento de alto poder, tácticas de terror y enfrentamientos armados han generado escenarios extremadamente peligrosos para la población civil. El miedo es una herramienta de control. Los mensajes violentos, amenazas, ejecuciones públicas y actos extremos no ocurren únicamente por impulso. En muchos casos buscan enviar un mensaje de dominio tanto a rivales como a la sociedad. El terror se convierte en parte de la estrategia criminal. Sin embargo, es importante entender algo. El narcotráfico no se sostiene únicamente por la violencia. También se sostiene mediante redes económicas, corrupción y demanda internacional de drogas. Mientras exista un enorme mercado ilegal generando millones de dólares,
las organizaciones criminales continuarán adaptándose y evolucionando. La criminología moderna insiste en que combatir el crimen organizado no depende únicamente de fuerza policial. También requiere prevención, fortalecimiento institucional, educación, oportunidades económicas y reducción de corrupción. Porque cuando el Estado pierde presencia en ciertas comunidades, las organizaciones criminales llenan ese vacío rápidamente. Y bueno, y quizás la reflexión más inquietante sería: cuando un grupo criminal logra imponer miedo, controlar territorios y hacer que la población viva bajo sus propias reglas, algunos cárteles ya tienen el poder de controlar los territorios, imponer el miedo y desafiar al Estado. Pero, ¿qué podría suceder el día en que dejen de esconderse y decidan demostrar abiertamente quién tiene realmente el control?